escuchen. Lo que oyen no es el zumbido de un insecto, ni el motor eléctrico de un dron de última generación, aunque la física detrás de ese sonido sea igual de compleja. Es el latido de un sistema que desafía las leyes de la termodinámica. Mayo es el mes crítico, el momento en que los cielos de América se llenan de estas joyas aladas en una de las migraciones más improbables del reino animal. Durante esta primavera, mientras las flores estallan en color, un organismo de apenas 3 gramos se prepara para cruzar el Golfo de México sin detenerse. No es una ave común. Es un error estadístico de la evolución que ha decidido vivir en el filo de la navaja biológica. Miren este dato. Un colibrí no vuela. El colibrí manipula el aire. A diferencia de cualquier otra ave en el planeta, ellos no solo baten las alas hacia abajo para obtener sustentación. Tienen la capacidad única de rotar sus 180 grados, generando fuerza tanto en el movimiento de ida como en el de vuelta. Esto les permite algo que parece magia visual, el vuelo estático perfecto. Pero ese truco tiene un costo energético que llevaría a cualquier otro vertebrado a un fallo multiorgánico en cuestión de segundos. Un colibrí garganta de rubí en plena migración sobre las aguas del océano, volando bajo contra el viento. Imaginen un motor que nunca puede enfriarse del todo. Su corazón late a 1200 pulsaciones por minuto cuando están activos. Si un ser humano intentara mantener ese ritmo, su corazón simplemente explotaría. Para el colibrí, este es el ralentí de su existencia. Los investigadores estiman que su metabolismo es aproximadamente 77 veces más rápido que el de un humano promedio. Esto significa que están a solo unas horas de morir de hambre en todo momento. Si dejan de alimentarse, su reserva de glucógeno desaparece y el sistema se apaga. Es la paradoja de la perfección. Son los aviadores más precisos del mundo, pero son esclavos de un consumo de combustible que no conoce el descanso. Desde una perspectiva evolutiva, el colibrí es un pariente cercano de los vencejos, pero se separaron de ellos hace unos 42 millones de años para ocupar un nicho que nadie más quería, el de la hipereficiencia floral. No evolucionaron para ser hermosos, aunque sus plumas estructurales refracten la luz como prismas. Evolucionaron para ser máquinas de procesamiento de azúcar. Su lengua no es un simple sorbete, es una bomba de fluido que se expande y retrae 20 veces por segundo, atrapando el néctar mediante tensión superficial. Es ingeniería de fluidos a microescala, perfeccionada mucho antes de que el hombre entendiera la viscosidad. Un primer plano extremo de un colibrí alimentándose, mostrando la lengua bífida que se despliega dentro del cáliz de una flor brillante. Miren la fragilidad de sus patas. Son tan pequeñas que apenas sirven para caminar. El colibrí ha sacrificado la locomoción terrestre en el altar de la aerodinámica. Todo en ellos es potencia y reducción de peso. Sus huesos son más huecos que los de otras aves y su esternón es desproporcionadamente grande para anclar los músculos masivos que mueven esas alas a 80 aleteos por segundo. ¿Cómo es posible que un organismo tan pequeño mantenga una temperatura interna de 40 grados Celsius sin consumirse a sí mismo? La respuesta reside en una flexibilidad metabólica que los científicos apenas están empezando a descodificar. Las fuentes discrepan sobre cuándo exactamente alcanzaron este pico de especialización, pero los registros fósiles sugieren que su diseño ha cambiado muy poco en los últimos millones de años. ¿Para qué cambiar lo que ya funciona al límite de lo posible? Sin embargo, esta vida a máxima velocidad tiene un precio nocturno. Para no morir mientras duermen, los colibríes entran en un estado llamado torpor. Su temperatura cae drásticamente, su corazón baja a apenas 50 latidos por minuto, y quedan suspendidos en una animación suspendida que roza la muerte clínica. Es el único modo de sobrevivir a la noche sin combustible. Un colibrí perchado en una rama delgada durante el crepúsculo, con las plumas erizadas y los ojos cerrados, entrando en estado de torpor que vemos en los vídeos virales de redes sociales. Suele ser la agresividad en los comederos o su belleza iridiscente, pero rara vez se nos cuenta la verdad científica. Estamos observando a un animal que vive en un estado de emergencia constante. Cada flor es una estación de servicio en una carrera de resistencia que no tiene meta final.
En este episodio, vamos a desmontar el mito del pajarito delicado para revelar al verdadero depredador de energía. Al guerrero territorial que no duda en atacar a halcones 100 veces más grandes que él, y al motor biológico más extremo de la naturaleza. Prepárense para entender cómo se siente vivir la vida a 1000 por hora, literalmente con Ninue. Para entender la genialidad biológica del colibrí, primero debemos romper su esqueleto de forma figurada. Miren este dato. Mientras que en la mayoría de las aves el húmero es largo y permite un aleteo de palanca tradicional, en el colibrí este hueso es corto, grueso y está unido a una articulación del hombro increíblemente flexible. Esta modificación anatómica es lo que les permite rotar el ala en todas direcciones, convirtiendo sus extremidades en palas de helicóptero. No es solo vuelo. Es ingeniería aeroespacial orgánica que les permite desplazarse hacia atrás, de lado o quedar suspendidos en un punto fijo con una precisión milimétrica. Imaginen que sus músculos pectorales no son simples tejidos, sino motores de combustión interna de alto rendimiento. En un colibrí, los músculos del vuelo representan casi el 30% de su masa corporal total. Pero el secreto no está solo en el tamaño, sino en la densidad. Las mitocondrias en las células de sus músculos, las centrales eléctricas de la célula, son más grandes y numerosas que en cualquier otro vertebrado conocido. Esto les permite procesar el oxígeno a una velocidad vertiginosa. Los investigadores estiman que su consumo de oxígeno por gramo de tejido es 10 veces superior al de un atleta olímpico en pleno esfuerzo. Un primer plano lateral de un colibrí en vuelo estático, donde el movimiento de las alas crea un arco translúcido en forma de 8. La potencia sin control es inútil, y aquí entra el segundo nivel de explicación, su sistema de procesamiento sensorial. El cerebro de un colibrí es, proporcionalmente, uno de los más grandes del mundo aviar. Poseen una visión tetracromática avanzada. Mientras nosotros vemos el mundo en 3 canales de color, ellos ven el espectro ultravioleta. Esto transforma el bosque en un mapa de calor fluorescente, donde las flores brillan como faros de energía. No buscan néctar al azar. Ven patrones de luz que para nosotros son invisibles. Además, su memoria espacial roza lo imposible. Un colibrí puede recordar la ubicación exacta de cientos de flores en su territorio, y lo que es más sorprendente, sabe cuánto tiempo tarda cada una en recargar su néctar. Las fuentes discrepan sobre el límite exacto de esta capacidad, pero se ha documentado que evitan volver a una flor que acaban de vaciar, optimizando cada miligramo de combustible. No son solo voladores, son contadores biológicos que gestionan un presupuesto energético donde el error se paga con la vida. Un colibrí navegando a través de un denso jardín botánico, moviéndose con arranques repentinos y paradas instantáneas entre diferentes especies de plantas. Miren la lengua. A menudo se describe erróneamente como un pitillo o sorbete, pero la realidad científica es mucho más fascinante. La lengua del colibrí es bífida en la punta y está recubierta de láminas que se abren al entrar en contacto con el líquido. No succionan el néctar, lo atrapan mediante una acción capilar y un mecanismo de bombeo mecánico que ocurre tan rápido que el ojo humano solo ve un destello. Es un sistema de recolección de fluidos que funciona a una frecuencia de hasta 20 veces por segundo. Este despliegue de tecnología natural tiene un propósito defensivo y social muy oscuro. Olviden la imagen de un ave pacífica. El colibrí es uno de los animales más territoriales y agresivos del planeta. Su estructura social no se basa en la cooperación, sino en la dominancia absoluta. Un solo macho puede defender un parche de flores atacando ferozmente a cualquier intruso, incluyendo abejas, otras aves e incluso halcones o humanos si se acercan demasiado. Sus persecuciones aéreas son combates de alta velocidad, donde alcanzan los 100 km por hora en picados tácticos, 2 machos de colores vibrantes enfrentándose en el aire. Con las colas desplegadas y los picos dirigidos el uno al otro como espadas de esgrima, durante estos ataques, experimentan fuerzas G que desmayarían a un piloto de caza. ¿Cómo lo logran? Su sistema cardiovascular está diseñado para soportar cambios de presión extremos, sin que la sangre se acumule en las extremidades.
Es un cuerpo construido para el conflicto perpetuo por el recurso más valioso de la naturaleza, el azúcar. Sin embargo, toda esta estructura mecánica depende de una longevidad que sorprende a los científicos. Aunque muchos mueren en su primer año de vida, los individuos que superan la etapa juvenil pueden vivir entre 3 y 5 años. Y se han registrado casos excepcionales de hasta una década manteniendo este ritmo frenético. Imaginen vivir 10 años con el motor siempre a máxima potencia. En el próximo segmento analizaremos cómo este motor interactúa con el mundo moderno y cómo los estudios de campo actuales están revelando secretos que desmontan por completo los mitos que vemos en las redes sociales. El colibrí no es un adorno del jardín. Es un superviviente nato que lucha una guerra termodinámica cada segundo de su existencia continúe. La viralidad en redes sociales ha convertido al colibrí en una caricatura de jardín, un adorno animado que solo busca azúcar. Pero la realidad de las cámaras trampa y los estudios de campo nos devuelve una imagen mucho más cruda y fascinante. No son solo buscadores de flores. Miren este dato. Un colibrí es, técnicamente, un depredador de emboscada aérea. Si bien el néctar es su combustible de alto octanaje, su estructura física depende de la proteína. Los investigadores estiman que durante la época de cría, hasta el 60% de su dieta puede consistir en pequeños insectos y arañas capturados en pleno vuelo. Imaginen la precisión necesaria para atrapar una mosca de la fruta mientras te desplazas a 50 km por hora. No son visitantes pacíficos, son cazadores especializados que operan en una escala temporal que nosotros apenas podemos percibir. Un colibrí suspendido en el aire, con el pico abierto, atrapando un pequeño insecto entre la maleza de un bosque nuboso. Existe un mito muy extendido en videos cortos que muestra a personas rescatando colibríes dándoles agua con azúcar común o, peor aún, con tintes rojos. Es aquí donde la ciencia choca con la buena intención mal informada. Los censos recientes en zonas urbanas muestran un aumento preocupante de candidiasis oral en estas aves, una infección fúngica provocada por alimentadores sucios o soluciones mal preparadas que les impide cerrar el pico, condenándolos a una muerte lenta por inanición. Desmontar este mito es vital. El colibrí no necesita nuestra ayuda estética, necesita hábitats funcionales. Su rol trófico es crítico. Actúan como los arquitectos de la biodiversidad floral, polinizando especies que ninguna otra ave o insecto puede alcanzar debido a la forma específica de sus corolas. Un plano detalle de un alimentador de colibríes sucio, con el agua turbia, contrastando con la imagen de un colibrí sano libando de una flor silvestre de forma tubular. ¿Qué ocurre cuando el reloj biológico se desincroniza? Aquí entramos en el conflicto real del siglo XXI, el desajuste fenológico. Los estudios climáticos actuales indican que las flores de las que dependen están brotando antes debido al aumento de las temperaturas, mientras que las señales migratorias del colibrí, basadas en la duración del día, permanecen fijas. Las fuentes discrepan sobre el impacto exacto a largo plazo, pero los datos preliminares sugieren que muchas poblaciones están llegando a sus destinos de anidación cuando la gasolinera natural ya ha cerrado. Es un choque entre una ingeniería evolutiva perfecta y un entorno que cambia demasiado rápido para que sus genes sigan el ritmo, un investigador en un laboratorio de campo, colocando con extrema delicadeza un microtransmisor del tamaño de un grano de arroz en la espalda de un colibrí capturado para su estudio. Miren este dato sobre su comportamiento social, que a menudo se etiqueta erróneamente en redes como juego. Esas persecuciones frenéticas que vemos alrededor de un bebedero no son interacciones sociales amistosas. Es una guerra territorial de alta intensidad. Debido a su metabolismo extremo, perder el acceso a una fuente de alimento no es un inconveniente, es una sentencia de muerte. Los colibríes han desarrollado una agresividad que supera a la de muchas aves rapaces. Se han documentado casos de colibríes atacando a halcones o cuervos que se acercan demasiado a sus nidos. No pelean por malicia, pelean porque su existencia se mide en minutos de reserva energética. Un colibrí macho con el gorjal, plumas del cuello, encendido en un rojo metálico.
en postura de ataque frente a otro ejemplar que intenta acercarse a su territorio floral. La tecnología de seguimiento mediante nanotags nos ha revelado que estas aves no pasean. Sus rutas son líneas logísticas calculadas al milímetro. A pesar de su tamaño, su cerebro posee un hipocampo proporcionalmente enorme, lo que les otorga una memoria espacial prodigiosa. Pueden recordar la ubicación exacta de cada flor en un territorio de varios kilómetros. Y lo que es más increíble, ¿cuánto tiempo tarda cada una en recargar su néctar? No vuelan al azar. Operan un mapa de recursos en tiempo real que envidiaría cualquier sistema de navegación moderno. Sin embargo, este mapa se vuelve inútil cuando el bosque es sustituido por cemento o monocultivos, que no ofrecen el sustento necesario para mantener sus motores Ferrari en marcha. Cuando hablamos de la escala de amenaza, solemos pensar en colmillos de 10 centímetros o garras capaces de desgarrar acero. Pero en el mundo del colibrí, la amenaza se mide en milímetros y en milisegundos. Existe un equívoco fundamental: creer que su pico es solo una herramienta de recolección. Miren este dato: algunas especies, como el colibrí pico de diente, han evolucionado para tener pequeñas serraciones óseas, auténticos dientes de tiburón en miniatura, en la punta de su mandíbula. No los usan para comer, los usan para la guerra. Son armas diseñadas para arrancar plumas y perforar la piel de sus rivales en disputas por el territorio. Imaginen a este pequeño motor Ferrari, transformado en un avión de combate equipado con bayonetas, un plano detalle del pico de un colibrí pico de diente, Androdona equatorialis, mostrando las pequeñas puntas afiladas y ganchudas en los bordes del ápice. Si comparamos su ferocidad con la de otros animales, el colibrí rompe todas las proporciones. Un león defiende su territorio, pero un colibrí lo hace con una frecuencia y una intensidad que agotaría a cualquier gran depredador en una mañana. En términos de audacia, las fuentes suelen compararlos con los tejones de miel por su absoluta falta de miedo. Se les ha visto atacar a búhos y serpientes que se acercan a sus nidos, utilizando su velocidad para convertirse en un proyectil viviente. No tienen la masa para matar a un depredador grande, pero su persistencia y sus ataques dirigidos a los ojos suelen ser suficientes para que el intruso decida buscar una presa menos problemática. Miren este dato sobre la percepción del tiempo. Los investigadores estiman que el sistema visual del colibrí procesa la información a una velocidad mucho mayor que la nuestra, mientras que el ojo humano percibe el movimiento fluido a unos 24 o 60 cuadros por segundo. El colibrí opera en una frecuencia que le permite ver el mundo en cámara lenta constante. Esto explica por qué pueden esquivar los ataques de depredadores que a nosotros nos parecerían instantáneos. Para un colibrí, el ataque de una serpiente es un movimiento previsible y lento, que puede evitar con un simple ajuste de sus alas. Es una ventaja táctica derivada de su altísima tasa metabólica. Un colibrí realizando una maniobra de evasión extrema frente al ataque de una mantis religiosa camuflada en una rama. Capturado en una cámara lenta que resalta la distorsión del aire alrededor de las alas. Sin embargo, el colibrí también ocupa un lugar irónico en la cadena alimentaria. A pesar de ser una maravilla de la ingeniería, su tamaño lo hace vulnerable a depredadores que ni siquiera consideraríamos como tales. Las arañas tejedoras de orbes y las mantis religiosas son sus enemigos más mortales en el microsistema. ¿Imaginan la paradoja? Un animal capaz de cruzar continentes y volar a 100 km por hora, muerto por un insecto que no tiene esqueleto interno. En los videos virales de naturaleza, estas interacciones suelen espectacularizarse, pero la ciencia nos dice que es una presión selectiva necesaria. Solo los colibríes más rápidos y alertas logran pasar sus genes a la siguiente generación. Comparen esto con la musaraña, otro de los vertebrados con el metabolismo más alto del planeta. Mientras la musaraña debe comer constantemente para no morir congelada desde dentro, el colibrí ha perfeccionado el vuelo, lo que le da una movilidad que la musaraña nunca tendrá. Pero ambos comparten el mismo destino: son esclavos del oxígeno. Si comparamos el corazón de un colibrí con el de una ballena azul, la diferencia es abismal. El corazón de la ballena late apenas 10 veces por minuto y pesa tanto como un coche.
El del colibrí late 1200 veces, y es del tamaño de un grano de café. Son los dos extremos de cómo la vida ha decidido gestionar la energía en la Tierra. Un gráfico visual comparativo, donde vemos la silueta de un colibrí y una ballena azul, con un pulso de luz que representa el ritmo cardíaco de cada uno. Uno frenético y el otro pausado. Es el colibrí peligroso por sorpresa. Para un ser humano no representa una amenaza física directa, pero para el equilibrio de los ecosistemas, su ausencia sería catastrófica. Son los polinizadores más rápidos de América, y muchas plantas han evolucionado picos y flores que encajan como una llave en una cerradura con sus formas específicas. El equívoco más peligroso es subestimar su importancia por su tamaño. No son juguetes de la evolución, son el resultado de 42 millones de años de una carrera armamentista biológica donde la velocidad lo es todo. En la parte final de este episodio, vamos a hablar de cómo podemos convivir con estos atletas de élite sin dañarlos. La ética de la observación y los datos reales sobre su conservación nos mostrarán que, a veces, la mejor manera de admirar un motor de alta gama es manteniendo la distancia y respetando su autonomía. No necesitan que los alimentemos de la mano. Necesitan que entendamos la brutalidad y la belleza de su existencia natural continúe. Admirar a un colibrí es, en esencia, ser testigos de un milagro de la física que ocurre a una velocidad que no estamos diseñados para procesar. Sin embargo, nuestra fascinación suele ser su mayor amenaza. Miren este dato. La mayoría de los incidentes negativos entre humanos y colibríes no nacen de la crueldad, sino de una interpretación errónea de su fragilidad. El mayor acto de respeto que podemos ofrecerle a este motor biológico es la distancia. La ética de observación dicta que, si el ave altera su comportamiento por nuestra presencia, si deja de alimentarse o se muestra errática, ya estamos demasiado cerca. No son mascotas de jardín. Son organismos que operan en un equilibrio térmico tan precario que cualquier estrés innecesario puede vaciar su tanque de combustible vital. Un jardín doméstico diseñado con flores nativas de diversos colores, donde varios colibríes se mueven de forma natural sin la presencia de estructuras artificiales. Imaginen que su hogar depende de la elasticidad de una tela de araña. Así es como el colibrí construye su nido. Una obra maestra de ingeniería civil que utiliza seda de arácnido y líquenes para permitir que el nido se expanda a medida que los polluelos crecen. Tocar o acercarse demasiado a estos nidos es una sentencia de muerte. El estrés puede llevar a la madre a abandonar la puesta, y sin el calor constante de su cuerpo, el metabolismo de los embriones se detiene en minutos. La seguridad al aire libre para un observador responsable comienza por entender que nosotros somos los intrusos en su pista de carreras de alta frecuencia. Miren este dato sobre los bebederos artificiales. Si deciden colocar uno, aceptan una responsabilidad química. El uso de tintes rojos es innecesario y potencialmente tóxico. El azúcar refinada debe estar en una proporción exacta de 4 partes de agua por 1 de azúcar para imitar la osmolaridad del néctar real. Cualquier variación o la falta de limpieza diaria convierte ese regalo en un caldo de cultivo bacteriano que puede causar necrosis en sus lenguas. Las fuentes discrepan sobre si los bebederos son beneficiosos en entornos urbanos, pero todos los expertos coinciden en una cosa: nada supera a una flor nativa. La conservación no es un sermón sobre salvar especies lejanas, es plantar la flora adecuada en nuestro propio balcón. Un primer plano de un nido de colibrí, apenas del tamaño de una nuez. Camuflado perfectamente entre las ramas y sujeto con hilos de seda casi invisibles. La honestidad científica nos obliga a admitir que, en este episodio, hemos comprimido millones de años de evolución en apenas unos párrafos. La biomecánica del colibrí es tan vasta que los ingenieros aeronáuticos aún estudian sus vórtices de aire para diseñar los drones del futuro. No son pajaritos, son la respuesta de la naturaleza al límite máximo de lo que un vertebrado puede soportar. Son la prueba de que la vida no siempre busca la calma, sino que a veces prefiere la intensidad absoluta. Incluso si eso significa vivir en un estado de emergencia perpetua, miren la escala del problema.
La pérdida de hábitat y el uso de pesticidas están silenciando los cielos de América a un ritmo que los censos apenas logran registrar. Un colibrí que no encuentra flores en su ruta migratoria es un avión que se queda sin combustible sobre el océano. Su conservación no requiere grandes infraestructuras, sino corredores biológicos, parches de naturaleza donde este motor Ferrari pueda repostar. No se trata de proteger a un animal bonito, sino de mantener en funcionamiento uno de los mecanismos de polinización más eficientes y antiguos del planeta, una vista aérea de un corredor verde que atraviesa una zona urbana, conectando dos parques forestales, con pequeños puntos brillantes moviéndose entre los árboles. Cerramos este análisis con un respeto renovado. La próxima vez que escuchen ese zumbido característico, no piensen en un ave pequeña, piensen en un corazón latiendo a 1000 por minuto, en un cerebro procesando el tiempo en cámara lenta y en un par de alas que desafían la gravedad con la fuerza de un motor de alta gama. El colibrí es la demostración de que la potencia no depende del tamaño, sino de la eficiencia con la que se consume la existencia. Es un guerrero, un atleta y una maravilla termodinámica que merece ser vista bajo la luz de los datos, no de los mitos. Repulseta fascinante pensar cuánta energía cabe en un cuerpo que pesa menos que una moneda. Me gustaría saber qué parte de su anatomía les ha impresionado más o si han tenido la oportunidad de observar su agresividad territorial en vivo. La naturaleza no necesita adornos ni exageraciones. La realidad de este motor de 3 gramos es, por sí sola, lo suficientemente espectacular. Un plano final de un colibrí alejándose hacia el dosel del bosque, desapareciendo en una fracción de segundo mientras la flor que acaba de dejar sigue oscilando por el desplazamiento del aire.